¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase magistral sobre la embriología y la histogénesis del sistema tegumentario. Hoy vamos a estudiar a fondo el capítulo 19 de Moore. El objetivo de esta explicación es abordar de manera sistemática, académica y sobre todo muy detallada el desarrollo embrionario de la piel y todos sus anexos. Vamos a analizar cada estructura desde su origen primordial hasta su anatomía definitiva. Así que prepárense, porque vamos a revisar esto paso por paso, basándonos estrictamente en los procesos celulares y moleculares, justo al nivel que necesitan para aprobar sus exámenes de embriología médica. Tenemos un temario bastante completo hoy. Lo hemos dividido en 6 bloques principales. Primero, el desarrollo de la piel. Luego pasamos a glándulas cutáneas, glándulas mamarias y sus alteraciones, desarrollo piloso y alopecia, desarrollo de las uñas y finalmente cerramos con la odontogénesis y las fases dentales. Vamos a ir al grano. Bien, bloque 1. Desarrollo de la piel. Este es un modelo clásico de interacciones tisulares. Ojo aquí, la piel tiene un origen embrionario doble, y esto es fundamental. Por un lado, la epidermis, que es nuestro epitelio superficial, deriva directamente del ectodermo de superficie. Pero por otro lado, la dermis, que es la capa profunda de tejido conjuntivo, viene principalmente del mesénquima, el cual a su vez se origina en el mesodermo lateral y en los somitas. Y esta interacción entre ectodermo y mesénquima no es casualidad, está dictada por vías de señalización cruciales como WNP, FGF y Sonic Hedgehog. Al analizar la progresión de estas fases, notamos que, alrededor de la 4ª semana, apenas tenemos una capa única de ectodermo, nada más. Pero entre las semanas 4 y 6, estas células proliferan y forman una capa externa simple llamada peridermo. Las células de este peridermo experimentan queratinización y se descaman continuamente, lo que ayuda a formar la vernix caseosa que protege al feto. Debajo de esto se establece la capa basal. Y luego, entre las semanas 8 y 11, la proliferación de esta capa basal forma el estrato germinativo, que básicamente es una fábrica de células nuevas que conformarán una capa intermedia. Más adelante, hacia la semana 21, el peridermo desaparece y por fin se consolida el estrato córneo. Al mismo tiempo, el estrato germinativo forma las crestas epidérmicas. Estas se interdigitan con las papilas dérmicas y son exactamente las que determinan los patrones de los dermatoglifos, o sea, nuestras huellas dactilares. Mientras tanto, en la dermis ocurre vasculogénesis y angiogénesis para crear una rica red capilar, además de desarrollarse la inervación. Pero, y presten mucha atención a esto, el punto crucial es el origen de la pigmentación. Las células de la cresta neural migran hacia el mesénquima de la dermis en desarrollo y se diferencian en melanoblastos. Aproximadamente a los 40 días, migran a la unión dermoepidérmica y se diferencian en melanocitos, que son los productores de melanina regulados por la enzima tirosinasa. A ver, pausa rápida de integración médica para asegurar que los conceptos quedaron claros. Primera pregunta, ¿cuál es el origen embrionario exacto de los melanocitos? Piénsenlo un segundo. La respuesta es que derivan de las células de la cresta neural que migran a la dermis y luego a la unión dermoepidérmica. Segunda pregunta, ¿cuál es la patogenia subyacente de la ictiosis arlequín? Se trata de un trastorno autosómico recesivo de la queratinización causado por una mutación en el gen ABCA12. Esto provoca un engrosamiento masivo y un agrietamiento severo de la piel. Pasamos al bloque 2, glándulas cutáneas. Aquí hablamos de las sebáceas, las sudoríparas ecrinas y las apotrinas. Todas ellas comparten una vía de desarrollo idéntica al principio. Inician como simples yemas celulares epidérmicas que crecen e infiltran el mesénquima que tienen debajo. Las glándulas sebáceas, por ejemplo, surgen de las vainas radiculares de los folículos pilosos, y sus células centrales degeneran para poder secretar el sebo. Si detallamos el desarrollo de una glándula sudorípara ecrina, vemos que inicia alrededor de la semana 20, con un crecimiento celular sólido hacia abajo, hacia el mesénquima. Luego, la porción terminal de este cordón se enrolla formando el cuerpo de la glándula. Un evento histogénico indispensable aquí es la degeneración de las células centrales, porque eso es lo que forma la luz del conducto. Al final, en la periferia de este cuerpo glandular, las células se diferencian en 2 tipos anatómicos muy específicos, células secretoras y células mioepiteliales contráctiles, que son absolutamente necesarias para exprimir y expulsar el sudor. Segunda pausa para integrar función con anatomía. Pregunta, ¿cuál es la diferencia principal en el inicio del funcionamiento entre las glándulas sudoríparas ecrinas y las apocrinas? La clave está en la cronología.
Las glándulas endocrinas comienzan su función termorreguladora poco tiempo después del nacimiento. En cambio, las glándulas apocrinas que encontramos en axilas, pubis y areolas dependen del estímulo hormonal, por lo que su secreción inicia únicamente hasta la pubertad. Entramos al bloque 3. Glándulas mamarias y alteraciones. Desde el punto de vista embrionario, las glándulas mamarias son, técnicamente, glándulas sudoríparas altamente modificadas y especializadas. Su desarrollo inicia tempranísimo, en la 4ª semana, con la aparición de las crestas mamarias o líneas lácteas. Estas son bandas ectodérmicas bilaterales que corren por la superficie ventral, desde la región axilar hasta la región inguinal. Lo fisiológicamente normal es que la mayor parte de estas crestas mamarias involucionen, persistiendo exclusivamente en la región torácica. Ahí forman las yemas mamarias primarias y poco después las yemas secundarias, que darán origen a los conductos galactóforos. Pero, ¿qué pasa cuando esta involución es incompleta a lo largo de esa línea original? Bueno, se presenta una condición clínica llamada politelia, que significa pezones supernumerarios, o polimastia, que es la formación de mamas supernumerarias. A nivel postnatal en mujeres, las mamas crecen durante la pubertad gracias al desarrollo del tejido glandular y del estroma fibroso. Todo esto inducido de forma directa por estrógenos y progesterona. Al correlacionar el desarrollo con la clínica, hay alteraciones que deben dominar. La ginecomastia es el desarrollo anómalo de tejido mamario en varones, muy frecuente en la pubertad por un cociente alterado de testosterona-estradiol, y lo vemos hasta en un 40% de los pacientes con síndrome de Klinefelter. Por otro lado, la amastia o ateía es la ausencia total de la mama o el pezón, respectivamente, debido a una falla desde el desarrollo de las crestas mamarias. Y si esta ausencia o hipoplasia de la mama se acompaña de la falta del músculo pectoral mayor subyacente, entonces diagnosticamos el síndrome de Poland. Finalmente, los pezones invertidos ocurren cuando el pezón, simple y sencillamente, no logra elevarse desde la fosita mamaria, quedándose en su localización prenatal. Comprobemos la memoria de los factores moleculares. Pregunta: ¿cuáles son los factores de transcripción epiteliales específicos que inician la formación de las crestas y yemas mamarias? La respuesta académica que deben recordar es la expresión de los factores de transcripción TBX3 y LF1. Además, recuerden que la canalización de los conductos es inducida por las hormonas sexuales placentarias. Bloque 4. Desarrollo piloso y alopecia. Los folículos pilosos no se forman de la nada. Comienzan su desarrollo entre las semanas 9 y 12. Aparecen como proliferaciones sólidas del estrato germinativo de la epidermis, que invaginan, es decir, crecen hacia abajo, profundizando en la dermis subyacente, formando lo que conocemos como yemas pilosas. Al analizar un corte longitudinal del folículo, notamos cómo las yemas pilosas ensanchan sus bases para formar los bulbos pilosos. Las células epiteliales de estos bulbos constituyen la matriz germinal formadora del tallo. Justo debajo, las papilas pilosas mesenquimales invaginan este bulbo. Conforme las células de la matriz germinal proliferan, literalmente son empujadas hacia la superficie, se queratinizan y así se forma el pelo. Alrededor de la semana 12, emerge un vello muy fino llamado lanugo, el cual es clave para retener la vernix caseosa en la etapa prenatal. Además, los melanoblastos migran a los bulbos, se diferencian en melanocitos y le dan pigmento a esa matriz. Y por si fuera poco, el mesénquima circundante se diferencia en los músculos selectores del pelo, que son los que nos dan la famosa piel de gallina por contracción autonómica. Otra pausa rápida. Veamos la correlación clínica del pelo. Pregunta: ¿cuál es la base embriológica y la asociación clínica principal de la hipertricosis localizada? La hipertricosis localizada suele deberse a un exceso de folículos supernumerarios o a la persistencia del lanugo. Clínicamente, y esto es muy importante, un mechón de pelo en la región lumbar es un indicador clave de defectos del tubo neural subyacente, concretamente de la espina bífida oculta. Penúltimo tema, bloque 5, desarrollo de las uñas. Esto comienza a hacerse evidente en la 10ª semana de gestación. El primer indicio morfológico es la aparición de unas áreas de epidermis muy engrosadas que llamamos campos unguiales y aparecen exactamente en la punta de los dedos. Ahora, fíjense en la mecánica de esto porque es muy interesante. Los campos unguiales sufren una migración dorsal, es decir, se mueven hacia el dorso del dedo,
arrastrando consigo la inervación de la superficie ventral original. Después, los pliegues unguiales proximales y laterales rodean a este campo. Las células proliferan desde el pliegue unguial proximal, se extienden sobre el campo y se queratinizan densamente para formar lo que conocemos como la lámina unguial. En esta anatomía, es crucial identificar el eponiquio, que es la banda epidérmica que degenera para dejar expuesta la uña, o sea, la cutícula, y el hiponiquio, que es la piel engrosada debajo del borde libre de la uña. Como dato clínico, que las uñas alcancen la punta de los dedos en las manos hacia las 32 semanas es un marcador directo para evaluar la madurez fetal. A ver si integramos bien el origen de las uñas con la patología. Pregunta: clínicamente, ¿qué nos indica un diagnóstico de anonyquia aplásica respecto al desarrollo tisular temprano? La anonyquia aplásica, que es nacer sin uñas, nos señala directamente un fracaso en la formación de ese campo unguial original o una incapacidad del pliegue proximal para producir la lámina. Esto evidencia un fallo generalizado en el desarrollo del ectodermo, que casi siempre viene asociado con defectos en otros derivados ectodérmicos como los dientes o el pelo. Y llegamos al último bloque, el número 6, odontogénesis y fases dentales. El desarrollo de los dientes es un proceso fascinante porque exige una inducción recíproca continua sumamente exacta entre el mesenquima derivado de la cresta neural y el ectodermo suprayacente del epitelio oral. Este diálogo molecular está comandado rigurosamente por genes fundamentales como FGF, BMP, Sonic Hedgehog y WNT. La odontogénesis sigue una cronología muy estricta. Iniciamos en la semana 6 con un engrosamiento del epitelio oral que forma la lámina dental. Para la semana 7 entramos a la fase de yema, donde centros de proliferación crecen directamente hacia el mesénquima. En la semana 8 arrancamos con la fase de casquete y para la semana 10 ya observamos la fase de campana para la dentición primaria o temporal. Al observar estos cortes a nivel histológico, notamos que, durante la fase de casquete, el mesénquima se invagina y forma la papila dentaria, mientras que la parte ectodérmica constituye el órgano del esmalte. Luego, en la fase de campana, la diferenciación celular alcanza su punto máximo. Las células del epitelio interno del esmalte, que son de origen ectodérmico, se transforman en ameloblastos. Al mismo tiempo, el simple contacto induce a las células mesenquimales de la papila a diferenciarse en odontoblastos. Más tarde, se forma la vaina radicular epitelial que dirige la creación de la raíz, y el mesénquima que rodea todo esto, el saco dental, da origen al cemento y al ligamento periodontal. Últimas preguntas de integración. Estas son clásicas de examen, así que mucha atención. Pregunta 1. ¿Qué células producen la dentina? ¿Y de dónde provienen exactamente? Los odontoblastos son los encargados de producir dentina y derivan del mesénquima de la cresta neural ubicado en la papila dentaria. Pregunta 2. ¿Qué células secretan el esmalte? Los ameloblastos, los cuales se originan a partir del epitelio interno del órgano del esmalte, derivado directamente del ectodermo oral. Para finalizar esta explicación, les dejo planteada una reflexión clínica fundamental que integra literalmente todo lo que vimos en este capítulo. Sabiendo que las células de la cresta neural determinan la pigmentación mediante los melanocitos, forman la inervación dérmica y además originan la dentina en los dientes, ¿cómo podría una mutación aislada en una vía de señalización inductiva global, como la vía WNT, provocar defectos sistémicos que abarquen displasia ectodérmica, anomalías dentales, defectos foliculares y alteraciones en la estructura dérmica, todo al mismo tiempo? Comprender la embriología a este nivel celular y molecular es precisamente lo que les permitirá predecir y diagnosticar patologías complejas en su futuro clínico. El dominio de la embriología sienta las bases absolutas de un buen razonamiento médico. Muchas gracias por su atención, doctores. Termina la clase.